Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y en particular a un nuevo vídeo de inteligencia emocional. Si eres nuevo por aquí, déjame contarte que en este canal encontrarás tips, reflexiones y prácticas para tu bienestar personal y profesional desde el autoconocimiento y tienes el contenido organizado por lista de reproducción por temáticas concretas. Te invito a que eches un vistacito por las diferentes listas. Encontrarás inteligencia emocional, gestión mental, gestión del tiempo y productividad, creación de nuevos hábitos, escritura terapéutica y muchísimo más. Así que si te gusta este contenido o crees que te puede aportar, pues te invito a que te unas a la comunidad abajo en el botón que dice suscribirse. Quiero aprovechar también esta temática para avisarte que el café de este mes, el Power Café, va a estar relacionado con las emociones. Vamos a hacer una dinámica muy divertida con las láminas asociativas donde vas a poder ponerle cara a alguna de esas emociones que ahora mismo estás sintiendo con más intensidad o que te cueste gestionar. Ya de las caras de las emociones hemos hablado en otros vídeos y justamente en ese café vamos a combinar las láminas asociativas con la gestión emocional. Así que si te interesa participar, recuerda que es gratuito, pero tienes que reservar tu plaza. Te dejo el enlace a la cafetería en la cajita de descripción. Dicho esto, vamos con el vídeo de hoy que, como te adelantaba, pone el foco en la gestión emocional. Ya sabemos que desarrollar y entrenar nuestra inteligencia emocional tiene muchísimos beneficios. Por un lado, en esa comunicación con nosotros mismos, pero también como una habilidad social a la hora de comunicarnos con los otros. Y justamente lo que te quiero compartir en el vídeo de hoy es 4 aspectos que nos van a ayudar a identificar en un momento dado la naturaleza de esa emoción que hemos reconocido y que queremos gestionar. De forma general, el proceso de gestión emocional tiene 3 fases: la de reconocimiento, la de aceptación y la de transformación. Solo podemos transformar aquello que hemos aceptado y también si hemos conectado con ese origen de activación de la emoción. También, de forma general, sabemos que la emoción se activa para que tomemos conciencia de algo que estamos necesitando. Lo que pasa es que en muchas ocasiones esa necesidad puede ser inmediata o puede responder a una vieja necesidad, a necesidades que venimos arrastrando y a veces de las que no somos del todo conscientes. Y es justamente aquí donde te van a ayudar estos 4 tips que te voy a compartir en el vídeo de hoy. Como te decía, a la hora de identificar la naturaleza de esta emoción desde el punto de vista de qué tipo de necesidad estamos queriendo cubrir o necesitamos atender, más fácil nos va a ser incorporar esas acciones a la hora de comunicarnos con nosotros mismos, pero también con los otros. Y un ejemplo que seguro que has vivido en alguna ocasión es que de repente tienes una conversación con alguien o dices algo en un momento dado y la otra persona responde de forma muy reactiva, muy enfadado contigo y te quedas un poco descolocado diciendo, pero ¿por qué se enfada conmigo? ¿Por qué me está respondiendo así? Y quizás en ese momento realmente no tiene nada que ver contigo, sino simplemente viene acumulando una necesidad emocional de atrás y ese encuentro contigo, esa palabra, ha sido un detonante. Por eso estos 4 aspectos que te voy a compartir en el vídeo de hoy te van a ayudar en esa fase de reconocimiento, de aceptación y luego de transformación de esa emoción. Cuando se trata de ti, pues perfecto, porque vas a poder bucear en tu propia historia, pero cuando se trate de los otros también, porque nos va a permitir tomar distancia, no tomarnos a lo personal y también ver en ese momento cómo nos podemos relacionar o desde dónde nos podemos relacionar con esa persona. Veamos entonces cuáles son estas 4 características relacionadas con las emociones que te pueden ayudar a hacer ese trabajo de reconocimiento y de transformación de la emoción que estás sintiendo una vez que la has reconocido. Primer aspecto, reconocer si la emoción es primaria o secundaria. De esto ya hemos hablado en otros vídeos de forma muy general, pero de lo que se trata es de darnos cuenta si esa necesidad, esa emoción que estamos sintiendo es primaria, es decir, responde a la necesidad de base que necesitamos atender, o es simplemente una emoción honda. Esto suele suceder mucho con el miedo y el enfado, la tristeza y el enfado, la culpa y el enfado, la culpa y el miedo, esas emociones que catalogamos como más negativas. En muchas ocasiones lo que en ese momento podemos atender o podemos darnos cuenta responde a una emoción secundaria, esa emoción honda. De lo que se trata es de reconocerla y seguir buceando en esa necesidad para darnos cuenta si realmente es primaria o hay de fondo algo más que permanece en capas menos conscientes. En ocasiones no será muy fácil reconocer si es primaria o secundaria, pero en otras ocasiones simplemente se trata del proceso natural de la gestión de la emoción que estamos sintiendo. Como te digo siempre, no enjuiciar, no etiquetar, sino simplemente permitirte sentir, abrazar y fluir en esa emoción para darte cuenta de lo que estás necesitando en ese momento y de lo que te es más fácil reconocer en este momento exacto.
Justamente cuando aparecen esas emociones secundarias es porque para llegar a esa emoción primaria pues quizás nos es más fácil hacerlo desde ahí, o simplemente también porque hemos ido acumulando o enquistando esa emoción, y es lo que me lleva al segundo aspecto. Aspecto número 2, emoción crónica. Cuando hablamos de emoción crónica me refiero a esa emoción que ya se ha enquistado, esa emoción que llevamos mucho tiempo sintiendo o quizás hemos ido reprimiendo y ya perdura mucho en el tiempo. Realmente ha faltado una atención real, consciente y sana de esa necesidad que hemos detectado. Cuando hablamos de emoción crónica, normalmente conectamos con ese aspecto más negativo, es decir, esa falta de atención se ha ido cronificando y hace que despierte en nosotros pues esas reacciones mucho más reactivas, valga la redundancia, que nos tomemos las cosas a lo personal, que nos cueste gestionar el lado positivo, que nos cueste conectar con otros puntos de vista, o incluso que seamos unos expertos en encontrar lo malo de la situación o en asumir que todo lo malo nos pasa a nosotros, que es lo que nos ha tocado vivir y que difícilmente lo podemos gestionar. Simplemente ten en cuenta esta idea, el hecho de que en un momento dado la falta de atención a una emoción se puede cronificar en el tiempo, generando esos hábitos menos saludables que después tienen un impacto en nuestra salud a todos los niveles. Tercera característica que quiero compartirte en el vídeo de hoy es la emoción regresiva. Cuando hablamos de emoción regresiva me refiero a que nos damos cuenta que estamos sintiendo o que estamos respondiendo de una determinada manera que ya hemos hecho en el pasado. Normalmente tiene que ver con sucesos traumáticos o que nos han causado mucho shock, o que han sido emocionalmente significativos para nosotros y se ha generado esa huella emocional en nuestro sistema. Y de ahí que ya hemos asumido esos programas automáticos de respuesta. Suele suceder mucho en esas regresiones a la infancia, situaciones que nos han marcado o que simplemente hemos generado esos patrones emocionales automáticos de respuesta, y de alguna manera cuando en la etapa adulta o en otro momento de nuestra vida vivimos una situación que nuestro sistema reconoce similar a ese contexto pasado, pues activa ese mecanismo de respuesta similar. Los niños gestionan las emociones de una forma mucho más explosiva, no pasan por ningún filtro, y a veces nos hemos encontrado a nosotros mismos o a otras personas en la etapa adulta diciendo: pero madre mía, qué berrinche se ha cogido, ¿por qué reacciona de esa manera tan explosiva o tan impulsiva, o de esa manera que parece que no está tomando conciencia desde dónde está respondiendo? Pues probablemente ahí haya una respuesta regresiva a otra situación que ha vivido en su vida. Obviamente cuando se trata de nosotros mismos, más fácil nos va a ser viajar en nuestra propia historia y detectar dónde se ha ido creando esa huella emocional, ese patrón automático de respuesta. Pero cuando se trata de los otros, simplemente es para tomar distancia, para relacionarnos con esa persona desde otro punto de vista. En un próximo vídeo te quiero hablar del análisis transaccional, de 3 roles que todos en un momento dado desempeñamos a la hora de comunicarnos con nosotros mismos, con los otros, que es como padre, como adulto, como niño, y que también es muy interesante para desarrollar esa habilidad social de comunicación. Y justamente aquí, cuando nosotros nos damos cuenta que otra persona, pero nosotros mismos, estamos reaccionando desde una emoción regresiva, pues más fácil nos va a ser después empezar a sanar y a transformar esa emoción desde el origen. Y la última característica que te quiero compartir en el vídeo de hoy es la emoción manipulativa. Y seguro que ya has oído hablar del chantaje emocional. Cuando nosotros hablamos de emociones manipulativas, nos referimos a emociones, estados emocionales que usamos para conseguir un determinado fin. Por ejemplo, podemos mostrar ante otra persona que nos sentimos muy tristes o que estamos enfadados para que nos haga caso, para que nos preste atención o para que nos dé algo que estamos necesitando. Y no necesariamente tenemos que estar sintiendo esa emoción, simplemente usamos ese estado emocional para conseguir algo en concreto. Aún así, el hecho de que nosotros en un momento dado usemos un determinado estado emocional como manipulación para conseguir algo, también nos abre una ventana para darnos cuenta qué estamos necesitando, de qué nos sentimos carentes y sobre todo, dónde está nuestra atención. Como ves, estas 4 características son muy generales, pero te empiezan a dar ya alguna pista a la hora de gestionar tus emociones. Cuando te observes respondiendo de una determinada manera o identificando una emoción, por ejemplo, te das cuenta que estás muy enfadado, simplemente haz un reconocimiento por estas 4 características de forma rápida como un escáner.
Ese enfado es primario, es decir, es la naturaleza de la emoción, es esa necesidad de base de lo que estás queriendo atender, o es simplemente una necesidad honda y de base hay otra emoción latente. Puede ser que ahora mismo estés enfadado porque esta situación te hace recordar alguna vivencia similar en tu vida o te hace recordar alguna relación u otra persona. También puede pasar que te recuerde relaciones, por ejemplo, con tus progenitores en la infancia o con otra relación de pareja o con otra relación de amistad. Esta parte regresiva es totalmente personal porque va a tener que ver con ese momento de tu historia donde se ha creado esa huella emocional. Otra pregunta que te puede ayudar tiene que ver con la cronificación, es decir, ¿durante cuánto tiempo sientes ese estado emocional? ¿Durante cuánto tiempo has ido notando que esas sensaciones han ido apareciendo de una forma más o menos intensa? Normalmente cuando nosotros gestionamos una emoción, aunque el miedo a lo mejor tenga sensaciones similares o el enfado tenga sensaciones similares, son ciclos que abrimos y cerramos. Se abre una puerta a una necesidad que tenemos que atender, tomamos conciencia de ella y ponemos en marcha esas acciones para atenderla y se cierra el círculo. La cronificación lo que hace es ir dejando puertas abiertas y que esas necesidades se vayan acumulando y cronificando en el tiempo. Y la última característica, la que tiene que ver con la manipulación, es preguntarte si realmente esa necesidad que estás queriendo cubrir parte desde ti, es algo de tu propio proceso o simplemente quieres que otra persona te atienda, te preste atención o te ayude a conseguir algo en concreto. Sin etiquetar, como te digo siempre, las emociones como positivas o negativas, sin enjuiciar todas esas sensaciones que estás sintiendo, de lo que se trata es de abrazarlas, de abrir esa ventana para mirarla con otros ojos, ser honesto contigo mismo para a partir de ahí poder gestionar y sanar esas emociones de una forma consciente y saludable y que no se vayan enquistando en el tiempo. Ya hasta aquí el vídeo de hoy. Deseo de corazón que estas 4 ideas te ayuden a seguir armando ese kit propio de gestión emocional que te ayude a relacionarte con tus emociones de una forma sana, coherente, saludable y que también te ayude en esa comunicación con los otros. Déjame en comentarios cuál es esa emoción que en un momento dado sientes que se te enquista con más dureza o que te cuesta más gestionar, y si tienes algún tema que quieres que tratemos en próximos vídeos también escríbemelo aquí debajo. Por mi parte, como siempre, te doy las gracias por acompañarme en un vídeo más. Te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.